Estamos hablando nosotros esta lección específicamente de cómo escuchar la voz de Dios. Que Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarnos. Una de las características de los hijos de Dios, de las ovejas de Dios, porque Jesús dijo esto: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros estamos invitados por Dios para escucharlo. Di conmigo: Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios quiere hablar. Por eso el tema de la conferencia de mujeres fue Dios habla, porque Dios quiere que nosotros lo escuchemos. Una de las profetas, Isaías 55, dice que si oímos atentamente a Dios, comeremos del bien de la tierra, comeremos de las grosuras. The fat of the land, dice, las grosuras de la tierra, dice. Es decir, cuando nosotros prestamos atención a Dios, vamos a tener bendición. Yo no conozco a nadie que no quiera la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Entonces, la clave está en que pongamos atención. Y vamos a ir descubriendo por qué. Repaso rápidamente razones por las cuales las personas no escuchan a Dios, la voz de Dios. Uno, porque algunos realmente no quieren escuchar a Dios. Otros, algunos no se rendirán a Dios hasta que primero sepan lo que Él quiere. 3, el pecado no confesado nos impide escuchar a Dios también. 4, algunos nunca han sido enseñados a escuchar a Dios, nunca. 5 es incredulidad. 5 es incredulidad, otra razón por la cual no escuchamos a Dios, porque no creemos. 6, temor de que va a ocasionar caos en la iglesia. Algunos piensan que va a haber un caos. 7, no desear una amistad con Dios. Es cuando alguien nada más quiere a Dios para que le dé y lo saque del problema, pero no quiere una amistad, una relación con Él. Qué triste, ¿no? Señor, ayúdame. ¿Me ayudas? No cuentes conmigo. Wow. 8, octava razón es demasiado ocupado para pasar tiempo escuchando a Dios. Eso es muy típico aquí en nuestra sociedad americana, en este país. A lo mejor en muchos otros también. Pero al menos vivimos aquí y todo mundo está a la carrera, ¿sí o no? Todos estamos corriendo. Todos queremos rápido, rápido, Dios. Un microondas a Dios. Ponlo en un microondas de expedición. Pero ya, apúrale y le picamos rápido. Pero Dios no está en un microondas. Y Dios quiere que aprendamos a tomar tiempo con Él. Que podamos escuchar su voz. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes Dios quiere hablarles? Y tiene la respuesta a tu necesidad, pero porque no le has dado un oído, no escuchas. Yo les dejé una tarea la semana pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿No? Pastor. Sí, guardar silencio 15 minutos cuando tengas un tiempo con Dios. 15, te pido 15 minutos. Quizás el 90% no lo hizo. Por las caras que estoy viendo, creo que tengo la razón. ¿Por qué? Porque estamos muy, dilo, estamos muy ocupados. Estamos demasiado ocupados. Los niños, la tarea, la comida, el trabajo, horas extras, esto, lo otro. Bueno, y nos llenamos de tantas cosas y Dios esperando a tener una comunión con nosotros.
Porque Dios quiere hablar a sus hijos y ahí vamos a encontrar plenitud. Número 9. Hablar en lugar de escuchar. Es otra razón por la cual no escuchamos a Dios. Porque cuando oramos, no, hombre, somos una metralladora. Señor, te pido por mi tía, te pido por mi abuelo, te pido por mi hijo, te pido por mi casa, te pido por... Señor, gracias, Señor, porque tú sabes, Señor. Y wow, somos una metralleta de una lista que tenemos a Dios. Y Dios como diciéndonos, ¿no crees tú que yo ya sé lo que tú necesitas? Es más, antes que tú la dijeras, yo ya sé todo. Antes que tu abuelo conociera a tu abuela en la plaza, yo ya te había visto a ti, hombre. ¿Por qué no te callas un momento y me dejas hablarte? Quiero hablar contigo. Entonces, muchas veces por eso, porque no escuchamos a Dios, porque no tenemos espacio, o sea, siempre porque no nos han enseñado a eso. ¿Sí? Porque yo al principio, cuando comencé a caminar con Dios, a mí me enseñaron en la iglesia a orar casi gritando todo el tiempo. Entonces toda mi oración, sea privada o fuera pública, era levantando mi voz y el que más gritara era el más efectivo. Pero luego entendí en la escritura que a una Ana, cuando estaba orando por su bebé, ni siquiera estaba orando, sus labios se movían y pensó el sacerdote que estaba ebria. ¿Alguien se acuerda de esa escritura? ¿Esa historia? ¿Sabes por qué? Porque Dios no está impresionado con mis palabrerías o mis gritos. Y el grito, no siempre, hay momentos en que hay que gritar, una guerra espiritual, una declaración efusiva. Sí, hay momentos para eso, pero Dios no, la fe no se expresa nada más en gritos, a veces es un susurro, a veces es un whisper, nada más un susurro. Pero tienes fe y eso es poderoso, eso mueve montañas. Pero es escuchar a Dios. Número 10, la razón número 10 por la cual no escuchamos la voz de Dios es ser impaciente y apresurarse. Ser impaciente. Por eso no escuchamos a Dios a veces. ¿Cuánto tiempo esperas? ¿Un minuto? Se las voy a poner más fácil esta noche. Yo les dije 15 minutos. ¿Ok? ¿Están listos? Apunta, esta es la tarea. Mañana, 1 minuto en silencio. Así sí. ¿Cuánto? 1 minuto en silencio mañana. En tu oración. No digas nada. Shh. El viernes le subes a 2 minutos. Ponle ahí viernes 2 minutos. Sábado 3 minutos. Domingo 4 minutos. Lunes 5 minutotes. 5 minutotes. ¡Wow! Va a ser un gran éxito. ¿Ok? ¿Dónde voy? Martes 6. Y ya para el miércoles que llegues habrás pasado 7 minutotes en silencio. Eso va a ser un récord mundial. Quebrarás los récords mundiales de silencio. ¿Cuántos quieren tomar ese reto, por favor? Levante su mano. Levante su mano. Ahora el Señor está tomando una foto de todos los que levantaron su mano, ¿ok? No te escapas, ya. Entonces, nosotros, dice Éxodo 24:15, al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió y la gloria del Señor se posó sobre el monte y la nube lo cubrió durante ¿cuántos días? 6 días. Durante 6 días. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos bajado del monte? A mediodía, ni siquiera 6 días. A mediodía, ¿dónde está? No, pues ya se fue. Ya está abajo echándose unos chilaquiles, por ahí unos gorditas allá abajo.
Y Moisés 6 días. Imagínate si Moisés hubiera desesperado, hubiera perdido esta experiencia tan sublime con Dios. Porque dice que al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que ser pacientes, porque Dios no corre a nuestro horario. ¿Está conmigo? Dios no trae tu horario, ni es el genio de la lamparita. Rápido, rápido. Hazme este deseo. ¡Pum! Pero ya. No. Dios quiere ser honrado. Calle delante de Él toda la tierra, dice el profeta. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Shh. Wow. En una reunión, callarnos, olvídate. ¿No? Es como que nos ponemos nerviosos. ¿Se han dado cuenta? Nos ponemos nerviosos y empezamos a rascarnos y a ver para acá y a ver para allá y a ver quién bostezó y a ver qué va allá y a ver qué va acá. Porque nos han entrenado en nuestra generación, nos han entrenado a estar todo el tiempo. Nuestro cerebro, ahora, desde niños, nuestro cerebro está entrenado a ver imágenes corriendo. Todo, otro, ir cortes muy, muy cortitas. Tenemos que desentrenarnos de eso, donde podemos ser pacientes con Dios y poder sentarnos a sus pies como María en Betania y decirle: Dios, no quiero otra cosa más que estar a tus pies en tu presencia, y que tú le digas a Dios: Dios, atrévete a decirle, ¿qué quieres hablarme a mí hoy? Hoy le dije al Señor en la mañana eso. Y no les voy a decir qué me dijo, porque es muy personal. Pero sí te puedo decir que me habló y que me arrepentí de algunas cosas. Amén. Y no me mires así, porque tú también tienes que arrepentir de algunas cosas también. ¿Ok? 10. Entonces 11. Tener temor del hombre en lugar de Dios. A veces no oímos a Dios porque tenemos más temor de los hombres, de lo que digan los hombres. Sí, tememos que otros cristianos piensen que estamos locos. Como ahorita que te dije, Dios me habló. Yo cuando le digo, hay gente que digo, Dios me habló esto, me ven como si yo hubiera salido del manicomio. Acabo de salir de la loquera. Es un loco. ¿Qué? Dios no habla. Qué mentira, ¿no? Dios habla. Y Dios nos habla cada día. Wow. Entonces, dice Proverbios 29-25, el miedo a los hombres es una trampa. El miedo a los hombres es una trampa. No permitas que la gente te detenga de oír a Dios. 14:26 de Proverbios dice: el temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. El 27 dice: el temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Eso es lo que dice. Ese es el temor de Dios, es honrar. El temor de Dios es honrar a Dios por encima de honrar a la gente. Es el temor de Dios. Es cuando tú decides honrar a Dios por encima de ti mismo, por encima de la gente. Ahora, déjame decir, ¿cuál es la expresión más grande de adoración? ¿Alguien me puede decir? Mm. ¿Alguien? ¿Una canción? ¿Una melodía angelical? La expresión más grande de adoración. ¿Ah? Obediencia.
Obediencia. La obediencia a Dios es mejor que sacrificios de alabanza. Porque podemos alabar, pero ser bien desobedientes. Un rebelde puede levantar una canción a Dios. Es más, el diablo, el rebelde número 1, estaba adorando a Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros venimos a Dios, déjame decirte, cuando venimos a estar en su presencia y abrimos y dejamos que Dios nos hable, Dios empezará a tratar con nosotros cosas que nos va a pedir de nuestro corazón, que nos va a empezar a hablar de cosas que no queremos hablar muchas veces porque estamos muy ocupados. Empieza Dios a tratar contigo y a veces es a tratar con desobediencia. Así es que ven a Dios, muere al mundo y preséntate delante de Dios. 12. El motivo número 12 por la cual las personas no escuchan la voz de Dios. Satanás trata de evitar que escuchemos. Esa es la 12. Satanás trata de evitar que escuchemos la voz. A veces sí oímos la voz del diablo nosotros, pero rápido. Cuando te dice, una mañana te levantaste y te dice, buena para nada. No eres buena para nada tú. O cuando te viene un flash, entonces eres un fracaso. Y tú empiezas, ay, sí, ¿verdad? No me ha puesto a pensar eso. Pues yo no he hecho nada, mira. Entonces empiezas a echarte. Y oímos la voz del diablo a veces. Y le damos crédito. Es lo más triste a veces. Pero dale crédito a la voz de Dios. Empieza a oír lo que Dios dice y será lo opuesto a eso. Es que el enemigo tratará de sembrar dudas en nuestras mentes. Es más, te diré, eso es imposible. En la Marcos 4, 14 y 15 dice, el sembrador siembra la palabra. 15, algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene ¿quién? Satanás, y les quita la palabra sembrada en ellos. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere hacer es impedir que la gente reciba una palabra de Dios. Porque él sabe que una palabra de Dios en tu corazón albergada es una derrota para él. Él no puede contra la palabra. ¿Me están escuchando lo que les dije? Él no puede. Por eso estoy pidiéndoles que memoricemos que memoricemos la palabra de Dios. Y si no has recogido tu hoja para memorizar, estamos memorizando un versículo por semana. Tenemos todavía algunas copias y te puedes llevar esta noche. Creo que tenemos todavía, ¿no, Cassandra? Puedes pasar ahí atrás y recogerlas. Pero estamos metiendo la palabra en nuestro corazón y Dios quiere que escuchemos su voz. Dios dice, cuando Dios nos dice algo positivo, correcto, y nosotros a veces elegimos no creerlo, sino creer lo opuesto, eso es una mentira. Y el diablo, acuérdate de esto, el diablo es un mentiroso. Todo el tiempo que trae condenación, que trae miseria, que trae un pensamiento negativo, que trae duda, que trae todo eso, tienes que saber distinguir que esa no es la voz de Dios. No le des crédito a la voz del diablo, del enemigo. No le des credibilidad. Más bien cree lo opuesto. Cuando el diablo te diga no sirves para nada, gracias Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer todas las cosas confiado en el Señor, porque el Señor es mi fortaleza. El Señor va delante de mí como poderoso. Y empiezas a declarar lo que sí es de acuerdo a la voz de Dios. A veces no escuchamos a Dios porque hacemos las preguntas equivocadas. O preguntamos de una forma frenética, o sea, así, pero impetuosa, así preguntamos y nunca le damos
tiempo a Dios para contestar. Déjame decirte algo, añadir algo a eso. A veces vamos a tomar una decisión muy importante y evitamos preguntarle a Dios porque en el fondo de nuestro corazón ya tomamos una decisión. ¿Están conmigo? Cuando, si eres soltero, cuando éramos solteros, sí, vi a una muchacha y dije, Señor, es tu voluntad. Ya ni le dije nada. ¿Por qué? Porque mi corazón ya había decidido. Y me fue como en feria. No era mi esposa, ok. Me fue como en feria. ¿Por qué? Porque no quería oír realmente la voz de Dios. Quería oír la voz de mi carnalidad. Tu carnalidad es grande, me decían. Porque la carne te está gobernando, no el espíritu. Pero cuando oyes la voz de Dios, déjame decirte algo. Dios siempre te va a decir algo que te va a llevar a tener victoria. Nunca derrota, nunca condenación, nunca a que salgas mal. Dios te va a hablar cosas de tu vida. Si le puedes preguntar de tu vida, puedes hablar a Dios, porque vas a estar en la perfecta voluntad de Dios, la perfecta y agradable voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios y agradable es porque Dios te dice qué hacer, Dios te dice cómo hacerlo y Dios te dice cuándo hacerlo. Si no tienes esos tres elementos, no te muevas, porque no es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es cuando tú tienes una revelación clara de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacer aquello. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que aprender entonces a escuchar la voz de Dios y no dejarte llevar por tus emociones. No seamos sensuales. Sensuales. ¿Qué? Sensuales no es ser sexys, no es eso. Sensuales es ser llevados por los sentidos. Eso significa ser llevados por los sentidos. Es que no siento. Es que me emocioné. ¿Cuántas personas hacen decisiones sin escuchar a Dios solamente emocionados? Yo lo he hecho. Parece que nada más yo hago todo, ¿verdad? Ustedes nadie levanta la mano, nadie dice nada. Hoy estoy ante puros ángeles yo esta noche. Yo soy el único humanoide que está aquí. ¡Qué bárbaros! Todos me ven. ¿De veras? Número 13, número 14, la catorceava razón es miedo de confundir nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Qué si es mi propia mente la que estoy escuchando? Entonces tenemos un miedo y decimos, no, mejor no. Mejor no voy a dar espacio porque me puedo equivocar. Jesús prometió que podremos conocer y reconocer la voz de Dios. Juan, te voy a dar un principio muy importante. ¿Okay? Cuando Dios te habla, Dios nunca te va a decir que hagas algo que contradice la palabra escrita. ¿Alguien me escuchó? Si tú manejas ese principio y lo usas, nunca te equivocarás de que vas a agarrar monte, como dicen, que agarraste, no hombre, ¿qué ideas trae? Que Dios me dijo, no, 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 no. Si no está respaldado por la palabra logos, que es la escrita, fueron los tamales que te comiste antes de irte a dormir. ¿Alguien me escuchó? Eso no fue Dios. ¿Sí?
Porque Dios te va a hablar siempre de acuerdo a lo establecido en su palabra escrita. Por eso es importante que conozcas también la palabra escrita. Hay parámetros que nos da Dios. ¿Ok? Juan 10:4 dice, y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, hablando del buen pastor que es Jesús, y las ovejas lo siguen porque conocen, fíjate, ¿porque qué? Conocen. Nosotros aprendemos a reconocer la voz de Dios y practicamos la búsqueda de escucharlo. Pero si nunca lo pedimos escucharlo, nunca aprendemos la voz de Dios. Estamos confundidos. Pero déjame decirte algo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es un buen pastor? Entonces, ¿tú crees que Jesús va a querer que tú te confundas? Lo voy a dejar para que sea unos topes tremendos, para que aprenda. No, eso no es Dios. Si yo estoy buscando la presencia de Jesús, Jesús está buscando más revelarse a mí. Ella me está buscando, déjame hablar con él. Él tiene una hambre, una sed de buscar mi voz. Le voy a hablar porque me está buscando. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, dice la palabra. Entonces Él va a ser hallado por aquellos que le busquemos. ¿Está conmigo? La Escritura promete que si buscamos lo vamos a encontrar. Deuteronomio 4:29 dice, pero si estando allí buscas al Señor, tu Dios, lo hallarás siempre y cuando lo busques ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Si pides sabiduría, la vas a recibir. ¿Cuántos de ustedes necesitan sabiduría? Amén. ¿Cuántos quieren más sabiduría? El doble. Dios, dame el doble del... Amén. Bueno, dice Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, el hombre inconstante es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Nosotros tenemos que pedirle a Dios y saber que si le pedimos sabiduría, nos va a dar sabiduría, nos va a dar revelación. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos para vaciar en aquellos que quieren y que le están buscando, va a vaciar su sabiduría. Los humanos aprenden solo por experiencia cómo distinguir colores. Los músicos aprenden por experiencia cómo distinguir una clave menor de una clave mayor. Simplemente escuchando. Aprendemos a reconocer las voces de otros humanos a través de la experiencia y aprendemos a escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu a través de la experiencia de escuchar intencionalmente. Otra vez, porque hay varias cosas ahí se les pasaron. Voy a ir, es el G. Aprendemos a reconocer las voces de otros humanos a través de la experiencia. Tú reconoces la voz de tu hijo o de tu cónyuge o de una amiga o un amigo, pues a través de la experiencia. Tú ya sabes, cuando hablan por teléfono, ya reconoces la voz. ¿Sí o no? Por ejemplo, mis hijas son muy parecidas en su tono de voz. Entonces, a veces me habla por teléfono, están las dos por teléfono, y habla una de ellas y contesta la otra para hacerme pensar que es la otra. Digo, a ver, no, tú no eres Janet, tú eres Michelle, estás jugando conmigo. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque reconozco la voz, la conozco desde bebés. No, entonces ya las conozco. ¿Sabes que si aprendemos con Dios? Cuando practicamos nosotros intencionalmente. Dice, aprendemos a escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu a través de la experiencia de escuchar. ¿Cómo? Intencional. Es importante esa palabra. Escuchar intencionalmente.
Te lo voy a explicar. Escuchar intencionalmente a Dios. Dios te puede hablar como de muchas maneras, ¿ok? Pero hay algo que sucede cuando intencionalmente queremos escucharlo. Es cuando intencionalmente yo me siento en la sala de mi casa o en algún lugar, en la esquina que tú escoges de tu casa. Te desconectas de todo, del teléfono, que es lo que siempre está más pegado a tu mano. Lo sueltas, suéltame, dile. Amén. Y entonces tú le dices, Dios, estos siguientes minutos, quiero decirte que te amo, que vine a buscarte intencionalmente porque necesito una palabra tuya. Quiero escucharte, lo que tú me quieres decir. Entonces, Señor, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero escuchar tu voz esta mañana. Háblame. ¿Qué quieres decirme? Y me cierro la boca. Y ahorita vamos a hacer a ver si llegamos a ese punto donde vamos a aprender cómo guardar silencio. Y entonces buscamos intencionalmente oír la voz de Dios. H. ¿Cometerás errores? Por supuesto. Si podemos confundir la voz de un amigo, también podemos esperarse confundir la voz de Dios de vez en cuando. Aprender a seguir a Dios a veces no es como nosotros pensamos, así, todo así en línea. Aprendemos cometiendo errores a veces en el camino. Ninguna persona en la tierra será 100% precisa hasta que el cielo venga a la tierra. Es decir, cuando nosotros estamos totalmente inmersos en Dios y nosotros estamos expuestos a eso. Gracias a Dios que nos dio un parámetro para usarlo, para que no agarremos monte, para que no nos equivoquemos así. Es que está la palabra escrita. Entonces, no tengas temor de decir, ay, me equivoqué. Pero yo prefiero escuchar a Dios y seguir escuchando a Dios, a lo mejor un 50%. Y ay, ese 50% que aprendí a escucharlo ya, cada palabra que me ha dicho en el 50% ha dado en el blanco tremendo. A no escuchar más que mi carne y mis emociones. Nunca escuchar a Dios por tener temor. Y tú te vas a dar cuenta que Dios te va a empezar a hablar a ti poquito a poco. Más y más, porque Dios va a ver tu deseo, tu intención de querer escuchar su voz de acuerdo a la palabra. Amén. Al principio puede que nos digan que Dios nos está hablando y que alguien nos ayude a detectar su voz. Ese ejemplo se los di la semana pasada cuando Samuel era pequeño, el profeta, y Dios le estaba hablando y él no entendía que Dios le estaba hablando. Entonces Elí le dijo, hey, es Dios el que te está hablando, Samuel. ¿Sí? La K, la letra número K, muy importante, la característica más necesaria que necesitas para aprender a escuchar la voz de Dios es, ¿cuál? La humildad. Ponle ahí en el blanco por la humildad. K. En ustedes dice J, en mí dice la K. Pero bueno, si ustedes ven la característica más necesaria, póngale ahí humildad, por favor. ¿Sí? La otra característica necesaria que necesitas es elegir la fe en lugar de la incredulidad. Y esto es una elección. 15. Otro impedimento es porque queremos escuchar una voz fuerte en lugar de una voz tranquila. Una voz fuerte en lugar de una voz tranquila. A veces pensamos,
Si Dios me va a hablar con un thunder, con un trueno así. ¡Wow! Raramente Dios habla así. Dios habla en un susurro. Dios te va a hablar suavemente. Pero qué poderoso es cuando Él te habla. Te sacude tu interior. B dice, Elías estaba escondido en una cueva en el monte Horeb cuando Dios le dijo que se parara en la montaña porque estaba a punto de pasar Dios por ahí. ¿Y sabes qué es lo que dice este versículo? Es que Dios vino un terremoto, vino un viento fuerte y vino un fuego, y Dios no estaba ahí. Pero después vino un suave murmullo. Y ahí estaba Dios. Dios rara vez levanta su voz. ¿Sí? F. Más bien Él habla en un susurro, y solo aquellos que están dispuestos a quedarse quietos podrán escucharlo. Mi pregunta para ti esta noche es esta: ¿quieres oír a Dios en tu vida? ¿Cuántos de ustedes quieren realmente escuchar la voz de Dios en su vida? ¿Estás dispuesto a quedarte quieto en su presencia? Y tomar esto tan en serio, porque te voy a decir una cosa: Dios te va a revelar cosas tremendas. Hay un mundo de Dios que quiere abrirnos a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que ha estado esperando que su pueblo se aquiete para pedirle a Él que le hable. Que tengamos la misma disposición que a veces mostramos a que nos hable una amiga. Hombre, te pasas una hora con esa amiga. Witty, hable, y hable. Y 2 horas pasaron y sigues prendiendo y no solucionan nada. Hello. Que invirtieras una fracción de eso con el dueño del universo, que tiene toda la respuesta de tu vida en su mano. ¿Te imaginas qué pasaría? ¿Dónde me quedé? ¿En la qué? 15, F. Aquí hay una selección de versículos que el Salmo nos va a exhortar a estar quietos. Salmo 46, 10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Quédense, ¿qué? Quietos, reconozcan que yo soy Dios. 37:7, guarda, ¿qué? Silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Salmo 131:2 dice: todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el rezago de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Y Salmo 72:1 dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él, qué tremendo, esta palabra está tremenda, porque de Él proviene mi victoria. Amén. Ahí vamos a quedarnos para continuar la semana que entra, porque de Él proviene. Me quedo en silencio delante del Señor, porque de Él proviene mi victoria. Así es que esta noche yo te invito a que hagas de Dios tu consejero, a que busques con Dios no solamente el que Él te resuelva tus problemas, pero Él quiere tu amistad. He wants to be your friend. Quiere ser tu amigo. Quiere que le abras tu corazón, que le dejes a Él hablar a tu vida. Así es que yo quiero decirles que la semana que entra, primeramente Dios, iremos a cómo aquietarte para guardar silencio. Es una fórmula que es diaria.
Y la semana que entra vamos a estar estudiando ese proceso. Por lo pronto te pido que practiques esta semana. Entonces, comenzando mañana, ¿cuánto tiempo vamos a pasar en silencio? 1 minutito. Si le quieres aumentar, auméntale. Eso es tú. Pero al menos 1 minuto. ¿Sabes lo que yo hago? Yo pongo una de adoración, música de adoración así. Así. Algo así. Quiero buscarte. Quiero escuchar tu voz. Siempre tengo una libreta con un lápiz a mi lado. Porque si Dios me habla, ¿qué crees que quiero hacer? Escribirlo. Porque ahí está una respuesta para mi vida. Se me puede olvidar. Y no quiero que se me olvide. Comenzamos esta mañana ese ejercicio, esa tarea. Por favor, te lo suplico. Mírame. No dejes de hacer esa tarea. ¿Me escucharon? ¿Sí? No dejes de hacer otra. Que los niños, si los niños se levantan para ir a la escuela, pon tu reloj un poco más temprano. O ya que los acuestes, se acostó ya, silencio en la casa. Ay, qué padre, ¿verdad? Te vas. Este es mi minuto contigo, Dios. Mis 2 minutos, mis 3 minutos, mis 4 minutos. Amén. Porque yo sé que es un reto con niños pequeños. He estado ahí, pero no es imposible. Amén. Es imposible. Ponte de pie, vamos a orar para despedirnos. Ay, Dios. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo algo esta noche? Padre, gracias te damos porque tus ovejas oímos tu voz, conocemos tu voz. Tú nos has llamado a escucharte a ti, Dios. Y yo sé que nos vas a enseñar cómo escuchar tu voz a cada uno de nosotros. Yo te pido que nos ayudes, nos guardes en ese camino, que podamos descubrir un mundo de bendición, de revelación que está ahí, pero que nunca lo hemos conectado con eso, porque no hemos tenido, nunca nos damos el tiempo, o a lo mejor por alguna cosa mala que hemos sido enseñados a no escucharte. Pero gracias, porque esta clase vamos a aprender a escuchar la voz de nuestro gran pastor, que es Jesucristo. Y nos vas a dar guianza, nos vas a dar palabras, nos vas a hablar a nuestro corazón, nos vas a moldear a tu imagen. Te damos tantas gracias. Bendice este grupo, Señor, y ayúdanos a hacer cada tarea para que podamos crecer cada día de acuerdo al plan que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por bendecir nuestra salida y nuestro llegar otra vez aquí en Cristo Jesús. Todos dijimos amén y amén. Saluda a alguien, Dios te bendiga. Si alguien no se apuntó, por favor ponte tu nombre. Acá está enfrente la lista. Gracias.